Bien, pues vamos allá. Vale. Bueno, pues la reproducción sexual, como ya sabéis, consiste en que una célula masculina entre en contacto con una célula femenina. Cuando se produce el contacto de las dos, se produce una célula reproductiva, una célula que es la célula huevo o cigoto, que dará lugar a un ser vivo nuevo, a un ser humano nuevo. Vale, ya sabéis que las dos células implicadas en la reproducción son los gametos o células sexuales. Por un lado tenemos el femenino, que es el óvulo, y el masculino, que es el espermatozoide. La anatomía de un espermatozoide es relativamente sencilla. Tiene lo que es la cabeza, la cola y una zona en medio, de acuerdo, que es el cuello. O sea, cola, cuello, ¿de acuerdo? Y cabeza. Cosas que tenéis que saber. Bien, en el cuello o zona media se acumulan grandes cantidades de mitocondrias, por lo tanto tiene esta zona siempre más gruesa. ¿Comprendido? Y la cabeza siempre es puntiaguda, tiene un gran núcleo que lo ocupa todo y tiene una gran vacuola justo en la parte frontal. A esta vacuola se le llama acrosoma. Muy importante. Acrosoma. Porque en él hay una serie de enzimas digestivas que van a permitir que el espermatozoide pueda entrar dentro del óvulo. Sin estas sustancias no puede entrar. Por otro lado, tenemos, me voy a quitar la pantalla para que lo veáis mejor, el óvulo. El óvulo es muchísimo más grande. O sea, el óvulo casi se puede ver a simple vista. Es un poquito más pequeño de 1 milímetro, aunque no todo él es la célula. Está el interior de la célula, que esto es el óvulo, la parte que veáis aquí como verde, ¿de acuerdo? El núcleo, que es esta zona aquí amarilla, y el citoplasma. Todas estas celulitas que le acompañan es lo que se llama la zona de la corona radiada. La corona radiada. Unas células que le protegen y que vienen con él del folículo ovárico, que veréis después. Y una zona verde que le protege justo entre la corona radiada y el óvulo. Hay una capa que es lo que se llama la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es la que tiene que pasar el espermatozoide utilizando las enzimas digestivas que tiene en el acrosoma para poder llegar al óvulo. Cuando se produce la unión entre la membrana de un espermatozoide y un óvulo, se reconocen. Entonces ya lo veréis, porque os voy a poner un vídeo sobre esto. La membrana engloba el espermatozoide y lo mete hacia adentro. Y en ese momento la zona pelúcida se cierra y no puede entrar ningún espermatozoide más. Vale. Vamos adelante con la reproducción. Sigamos. Bueno, para que eso se produzca necesitamos todo una maquinaria necesaria, porque al no vivir en un medio acuático, los espermatozoides no pueden llegar por sí mismos hasta el óvulo. En un medio acuático, pues el espermatozoide está dotado de un flagelo, como ya sabéis, y puede nadar en el agua hasta llegar al óvulo. Nosotros, al ser animales terrestres, necesitamos tener órganos reproductores y aparatos reproductores que produzcan una cópula, es decir, que el macho pueda introducir dentro de la hembra los espermatozoides y no tengan que recorrer el espacio pues nadando o volando por el aire. Vamos a empezar con el aparato reproductor masculino. Muy bien, el aparato reproductor masculino, pues empezamos desde abajo, desde los órganos productores de gametos, que son los testículos. El testículo es un órgano con forma de huevo, un poco más pequeño, que está alojado dentro del escroto. El escroto es una bolsa de piel con algo de músculo, pues que se mantiene fuera porque parece ser que el testículo necesita una temperatura inferior a la temperatura corporal para producir adecuadamente los espermatozoides. Por eso está en el exterior. Este es el escroto. En la parte de arriba del testículo está una serie de conductillos que se recogen porque en realidad el testículo está formado por un montón de tubos en cuyas paredes se van reproduciendo de manera continua espermatozoides. Estos tubos se recogen en el epidídimo, que es la parte superior, que se recogen todos al final en el conducto deferente, que sube y se introduce dentro del abdomen del
del chico. Este conducto hace un quiebro, hay dos conductos, uno por testículo, pasa al lado de lo que es la vejiga, donde se acumula la orina, y entonces llega a una glándula muy importante que es la próstata. Aquí está, la próstata. En la próstata se unen tres conductos. Por un lado, la uretra, que viene de la vejiga, y por otro lado, los dos conductos deferentes. Justo antes de entrar en la uretra existe otra glándula que es la vesícula seminal. La vesícula seminal produce una serie de sustancias que vamos a ver después, muy importantes, así como la próstata. Aquí, en la próstata, se unen los tres conductos que ya se convierten en uno, que es la uretra, que ya la vimos cuando vimos cuando vimos el aparato excretor. Bien, pues la uretra baja por el pene, que es el órgano copulador, que es un órgano, bueno, que aquí lo veis, que no está en erección. Este órgano, cuando está así, solo sirve pues para... No tiene función reproductora. Solo tiene función reproductora cuando está en erección, que hablaremos después de ello. Baja por la uretra hasta que llega al meato urinario. El meato urinario es el agujero en el cual pues, se produce la salida de la orina o del semen cuando se produce la eyaculación, que así es como se llama cuando se impulsa el líquido seminal hacia el exterior lleno de espermatozoides. Bien, pues el aparato reproductor masculino tiene tres glándulas. La primera son las glándulas seminales, que estarían en esta zona de aquí, cerca de la vejiga, justo después de venir los conductos deferentes antes de entrar en la vejiga. Bueno, tienen una secreción bastante importante, ya que es la secreción que va a alimentar a los espermatozoides durante su viaje. Los espermatozoides son unas células bastante magras, no tienen... Magras quiere decir que no tienen reservas, por lo tanto necesitan alimentarse del líquido que les rodea y este líquido se lo aporta a las glándulas seminales. Estas glándulas seminales pues, contienen sobre todo azúcares, fructosa y glucosa, que los espermatozoides absorben directamente por su membrana. Vale, ya hablaremos cómo son los espermatozoides. Por otro lado está la próstata. La próstata, que bueno, es un órgano... Bien, la próstata produce un líquido que se llama líquido prostático. Este líquido es muy importante porque sin él los espermatozoides morirían una vez que salen a la vagina. La vagina tiene un pH, es decir, muy bajo, es decir, es bastante ácida. Por lo tanto, es necesario neutralizar esta acidez que protege de natural a la vagina para que no tenga infecciones y bueno, es un sistema de protección que tiene el aparato reproductor femenino, pero si no es neutralizada esta acidez, pues los espermatozoides morirían. Y el líquido prostático se encarga de eso, de producir una sustancia que neutraliza la acidez y permite vivir a los espermatozoides dentro del cuerpo reproductor femenino. Y por último está la glándula de Cooper. La glándula de Cooper no tiene una función, la glándula de Cooper está en la base del pene, están aquí, y no tienen una función para formar parte del semen, sino que su función es lubricante. Antes de producirse el coito, durante la excitación sexual, lo que ocurre es que estas glándulas segregan una sustancia lubricante que hace pues, que el glande quede lubricado, quede húmedo, para que durante el coito pues, digamos, sea más placentero y para que se retire el prepucio de una manera adecuada. Por cierto, el prepucio, que no he hablado de antes. El prepucio, vamos a echar para atrás, aquí se ve mejor, bueno, aquí no se ve. El prepucio es una capa de tela, vamos a dibujarla, de tejido epidérmico que recubre el pene, recubre el glande, así más o menos, eso es, y lo protege. En la infancia es muy importante porque, bueno, porque el glande no tiene por qué estar expuesto, entonces, bueno, pues los niños lo tienen continuamente puesto. Cuando ya el hombre se hace adulto, pues este prepucio tiene que poder retirarse para poder quedarse el glande expuesto durante las relaciones sexuales.
eso puede dar algún problema que se llama fimosis. La fimosis es una enfermedad en la cual el prepucio no se retira adecuadamente. Entonces estrangula, digamos, al retirarse, estrangula el glande y no puede retirarse hacia atrás. En muchas civilizaciones, bueno, en la civilización judía y en la civilización musulmana, el prepucio se retira precisamente para evitar esto y se hace lo que se llama la circuncisión. En cambio, pues en la civilización pues, católica cristiana, tanto pues y también en la China y en las orientales, pues no se retira, se deja, ¿de acuerdo? Entonces puede haber problemas de fimosis. Vamos a ver si se apaga esto.